Lenguaje de programación COBOL, por Yerilia Silva y Renato Llanos. Esperamos la información les sea de utilidad. El lenguaje COBOL, acrónimo de Common Business Oriented Language, creado en el año 1959, con el objetivo de crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser utilizado en cualquier ordenador, ya que en los años 1960 existían numerosos modelos de ordenadores incompatibles entre sí y que estuviera orientado principalmente a los negocios, es decir, a la llamada informática de gestión. En la creación de este lenguaje participó la Comisión Codazil, compuesta por los fabricantes de ordenadores, usuarios y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en mayo de 1959. La definición del lenguaje se complementó en poco más de 6 meses, siendo aprobada por la Comisión de enero de 1960. Gracias a la ayuda de los usuarios, COBOL evolucionó rápidamente y fue revisado de 1961 a 1965 para añadirle nuevas funcionalidades. En 1968 salió la primera versión ANSI del lenguaje, siendo revisada posteriormente en 1974 COBOL ANS 74. Además, existe una versión conocida como COBOL Enterprise, actualizada regularmente y lanzada en 1991, usada generalmente en los sistemas host. En el 2011 se actualizó con Visual COBOL. Algunas versiones son NetCOBOL y SCOBOL. Tipos de datos. Existen diferentes tipos de variables en COBOL. Cada variable que definamos debe terminar con un punto. Si la variable va a tener un valor inicial, lo indicaremos con una cláusula value. Alfanuméricas. Se indican con un pic X y el número de caracteres entre paréntesis. Podrán tener como valores números y letras. Numéricas normales. Se indican con un pic 9 y el número de dígitos entre paréntesis. Solo tendrán valor numérico. La V indica la coma decimal. Numéricos comprimidos. Se indican con un pic 9 y el número de dígitos entre paréntesis. Comp-3. Solo valores numéricos. Estas variables ocuparán, en espacio, menos que un numérico normal. La S indica que lleva el signo decimal, que puede ser positivo o negativo. Numéricos hexadecimales. Se indican con un pic 9 y el número de dígitos entre paréntesis. Comp. Solo valor numérico. Aceptan letras porque el número va en formato hexadecimal, pero eso no significa que podamos informarlas con caracteres alfabéticos. Editados. Se indican con la cláusula pic, seguida por tantas letras Z como necesitemos. Se utiliza para dar formato a campos numéricos. Esto equivaldría a un campo numérico pic S9 entre paréntesis 7, V9 entre paréntesis 2. El último dígito antes de la coma decimal se indica con un 9 para que aparezca el valor numérico del 0,9. Las zetas sustituirán los ceros a la izquierda por espacios. Estructuras de datos. Una de las estructuras de datos más utilizadas en la programación son los arrays o tablas. También se conocen como vectores o matrices. Tabla. Estructura de datos constituida por un número fijo de elementos. Elemento. Cada uno de los datos consecutivos que forman la parte de la tabla. Nombre de la tabla. Es el identificador usado para referenciar la tabla y forma global a todos los elementos que la forman. Tipo de una tabla. Marca el tipo de datos básico que es común a todos y a cada uno de los elementos o componentes que forman dicha estructura. Características de una tabla. Es una estructura de datos definida en la memoria principal. Tiene un nombre que identifica a toda la tabla, para acceder a todos los elementos de la tabla a la vez. Todos y cada uno de los elementos de una tabla tienen el mismo nombre, son del mismo tipo y su definición es idéntica. Por esto último, es imprescindible utilizar un índice o un apuntador para poder referirnos a identificar a cualquier elemento individualmente. Al acceder al contenido de una tabla, el índice siempre debe tener un valor, comprendido entre 1 y el número máximo de elementos que contiene. Control de flujo. El flujo se refiere al orden en que se ejecutan las instrucciones que tenemos en el programa. Flujo secuencial. Se refiere a la ejecución de instrucciones una tras otra, es decir, de una línea a la siguiente sin saltarse ninguna. Es en donde la salida de una es la entrada de otra. El flujo secuencial es casi inexistente, ya que en muchos programas se hacen llamadas a funciones, y esto hace que no sea secuencial. Flujo alternativo. Es cuando el contador del programa nos sigue la siguiente instrucción y se salta directamente a otra aunque esté en otra dirección de memoria más alejada. Puede ser que se salte a otra línea incondicionalmente, es decir, de manera obligatoria, o que se haga condicionalmente, que es cuando alguna expresión cumple alguna determinada condición y se brinca a otra instrucción. Flujo selectivo. Se utiliza para realizar algún programa cuando se tienen diferentes casos y que los podemos identificar con algún valor. Este valor nos ayudará a saber si es cierto caso a qué bloque de código debe brincar. Es como tener un tipo de directorio en el que tenemos registrado el identificador del caso, que puede ser un valor X, con el correspondiente bloque de código que se debe ejecutar. Flujo repetitivo. Consiste en ejecutar cierto bloque de código hasta que ocurre una situación determinada. Instrucciones de entrada-salida. Poner en comunicación el programa con los dispositivos externos donde están o estarán almacenados los datos que se desean procesar. Manipulación de datos. Transferencia de los datos para su reorganización y transformación. Instrucciones para cálculos aritméticos.
Los cálculos aritméticos son aquellos que realizan operaciones numéricas, es decir, las multiplicaciones, divisiones, sumas, etc. Para realizar estas operaciones, usamos unas instrucciones que han sido creadas para ello. Cada instrucción que vamos a explicar es usada para realizar una determinada función. Instrucciones de organización y control. Se agrupan aquí aquellos verbos que facilitan ajustar las declaraciones COBOL a la lógica específica de un programa concreto. Estos verbos permiten variar el orden de ejecución secuencial de las instrucciones por el ordenador, pudiéndose transferir el control a cualquier parte del programa que el programador considere necesario. Manipulación de caracteres. Todo tipo de bases de datos relacionales dispone de un método, generalmente una interfase de lenguaje de comandos, para gestionar la información. El lenguaje estándar ANSI para los sistemas de bases de datos relacionales es el SQL, Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Filosofía de diseño. COBOL es el verdadero caballo de batalla de los lenguajes de programación para negocio, gracias a su aritmética compleja y su capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos. Además, COBOL es más fácil de aprender, leer y descifrar, y hasta 4 veces más barato de mantener que otros lenguajes. Paradigmas de programación. El paradigma imperativo se divide en procedimental. Los programas se componen de procedimientos o rutinas que detallan las instrucciones para resolver un problema. Se utilizan mucho los enunciados de asignación para cambiar los valores de las variables y las repeticiones se expresan usando ciclos. Ejemplos: C, COBOL, Fortran, Pascal, etc. Muchos autores utilizan el término imperativo como sinónimo del término procedimental. Orientado a objetos. Los programas se componen de objetos que interactúan entre sí por medio de mensajes. Cada objeto pertenece a una clase, contiene datos, campos o atributos, y puede llevar a cabo operaciones, métodos. Se pueden derivar nuevas clases a partir de clases existentes. Ejemplos: C++, C#, Java, Smalltalk, Visual Basic, etc. Compilación e interpretación. Normas para interpretar los formatos. Las mayúsculas son palabras reservadas de COBOL. Si la palabra reservada aparece subrayada en el formato, su codificación es obligatoria. Los nombres de variables y literales aparecen en minúsculas. El uso de las palabras entre corchetes es opcional. Cuando es preciso seleccionar una entre varias opciones, estas aparecerán entre llaves. Los puntos suspensivos indican que algunas opciones pueden repetirse varias veces. Compilación del programa COBOL. Un programa codificado en el lenguaje simbólico se escribirá en hojas COBOL o se grabará directamente en un soporte magnético. Las instrucciones de un programa en esta situación no pueden ejecutarse, porque la UCP no reconoce el lenguaje en que están escritas. Por tanto, es imprescindible que cada una de las instrucciones escritas en lenguaje simbólico sean traducidas a un lenguaje que la UCP reconozca. La función de traducir instrucciones desde el lenguaje simbólico al lenguaje inteligible al ordenador la realizan unos programas especiales, denominados programas compiladores. En nuestro caso, la función la realizará el compilador de COBOL. Conclusión. Tipos de datos. Alfanumérica. Números normales. Números comprimidos. Números hexadecimales. Editados. Estructura de datos. Vectores, arrays o tabla. Instrucciones de entrada-salida. Instrucciones de manipulación de datos. Instrucciones para cálculos aritméticos. Instrucciones de organización y control. Instrucciones de manipulación de caracteres. Filosofía de diseño. Lenguaje orientado a los negocios business. Paradigma de programación imperativo.